La fusión no la ha inventado el hombre, sino las estrellas. Esta reacción es precisamente lo que hace que el Sol brille y haya vida en la Tierra. ¿Pero qué es exactamente? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño recorrido por la tabla periódica, una especie de mapa ordenado de los elementos que componen nuestro universo. En la parte inferior están aquellos cuyos átomos son más grandes y de núcleo más pesado. Algunos de ellos tienen tendencia a dividirse para convertirse en átomos más pequeños, como los del centro de la tabla. La reacción química en que esto se produce se llama fisión y libera energía. Es lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. En él, un átomo del elemento uranio se rompe, formando kriptón y bario y liberando energía. En la parte superior de la tabla están los elementos cuyos átomos son más pequeños y de núcleo más ligero. Muchos de ellos tienen tendencia a juntarse y convertirse en átomos más grandes. La reacción química en que esto se produce se llama fusión y también libera energía. Es lo que ocurre en las estrellas. Se juntan dos átomos de hidrógeno para formar helio. Este a su vez puede formar carbono y este oxígeno. Y así, hace miles de millones de años, se fueron creando todos los elementos de los que estamos formados. Lo que los científicos persiguen es controlar este proceso. La reacción más sencilla que puede ocurrir en este sentido es cuando se juntan dos formas de hidrógeno, una llamada deuterio y otra tritio. Juntas dan lugar a una forma de helio, que inmediatamente se rompe liberando un neutrón y un montón de energía. Sin embargo, que esta reacción se produzca en condiciones reales no es tarea sencilla. El problema no está en encontrar los ingredientes. El deuterio se obtiene fácilmente del mar, y aunque el tritio no está en forma libre en la naturaleza, se puede crear a partir de otra corteza terrestre. Entonces, ¿por qué no utilizamos la fusión ya como fuente de energía? En realidad, lo difícil es que el deuterio y el tritio se quieran juntar. Su tendencia a fusionarse solo se da cuando están lo suficientemente juntos, de temperatura. Para que se desarrolle la fuerza fuerte, son necesarias temperaturas altísimas, me imagino. ¿De qué temperatura estamos hablando? En el Sol la fusión tiene lugar lentamente y ocurre a 15 millones de grados. Pues bien, el experimento aquí, en mi laboratorio, alcanza los 170 millones de grados. Esos son 10 veces, más de 10 veces la temperatura del centro del Sol. ¿Y cómo demonios se mantiene el orden en una situación así? Me refiero a que no podéis contener ese calor con madera, ni con hierro, ni con acero. Con nada, ¿no? No, es evidente que no, porque ya sabes que algo tan caliente haría que el hierro se derritiera, por no hablar de que algo tan caliente jamás podría mantenerse caliente. Lo que hacemos, y es muy peliagudo, es tomar una pequeña parte de los núcleos que queremos fusionar. Y son núcleos de hidrógeno. De dos isótopos de hidrógeno los calentamos dentro de un campo magnético. Un campo magnético. Sí, la fuerza del campo magnético los confina en una especie de jaula. Es una jaula de campos magnéticos que mantiene este gas tan caliente. A medida que lo vamos calentando, no puede tocar las paredes, así que no puede enfriarse. Y cuanto más se calienta, más se acerca al punto en el que empieza la reacción de fusión. Cuando se alcanza una temperatura de unos 100 millones de grados, empieza la fusión y el proceso mejora a medida que aumenta la temperatura. En nuestros experimentos de aquí, en 1997, calentamos menos de 1 gramo a esta temperatura en un volumen muy grande, de unos 300 metros cúbicos. 300 metros cúbicos de plasma. De plasma. Y lo calentamos hasta una temperatura superior a los 150 millones de grados. A esa temperatura se empezó a generar energía. Se produjeron 16 megavatios de energía, 16 millones de vatios de energía. Pero se requiere mucha energía para calentar semejante masa de plasma, ¿no? Sí. Pero si lo logras, entonces podemos... Más energía. Mucha energía. Es como encender un fuego. La máquina que estamos construyendo, y se está construyendo en el sur de Francia, se llama ITER.
En ella, cuando se alcanzan estas temperaturas, se empieza a generar tanta energía que la máquina se calienta por sí sola. Y cuando esto ocurre, es como un fuego. Una vez encendido, puedes retirar la cerilla y seguirá ardiendo. Una cosa, hay algo que me fascina y creo que lo llamáis ELM, por sus siglas en inglés ELM, y significa modos localizados en el borde. ¿Y qué es eso? ¿Es el plasma? Lo he visto en una imagen. A veces no tiene el comportamiento adecuado, de pronto erupta, ¿no? O estalla. Es como en la superficie del Sol en la que de repente se produce una erupción solar. Y Dios mío, si ya resulta difícil controlar el plasma cuando está estable, imagínate. Mira, Eduardo, te lo explicaré. Confinamos este plasma caliente en una jaula de campos magnéticos. Se trata de un gas muy caliente que contenemos con la ayuda de un campo magnético. Y se retuerce, intenta escabullirse. Imagina que intentas contener un montón de gelatina con una cuerda. Pones 2 cuerdas alrededor de la gelatina e intentas aguantarla. Pero se mueve y se retuerce. A veces, si las cuerdas no están bien puestas, se derramará. Habrá una erupción y se derramará. ¿Ves esta imagen de ahí? ¿Sí? Lo que ves en la parte de la derecha es un plasma que está estable, que se mantiene, en este caso, alrededor de los 20 millones de grados. Y se queda ahí estable, gracias al campo magnético. Pero a veces, si el campo magnético no es el adecuado, ¡pum!, el plasma se desborda. Y tenemos, bueno... Tengo una duda que me gustaría que me confirmaras o me la despejaras, porque no puedo creerlo. Es cierto que uno de los materiales de absorción para evitar esos estallidos es el carbón vegetal, el que obtenemos de los cocos. Sí. Y es posible que lo obtengamos de los cocos. Es decir, ¿es verdad que utilizáis este tipo de carbón? Sí, lo hacemos. El plasma se contiene mediante un campo magnético. Pero hay que evitar que entre el aire. Por tanto, hay un contenedor en el que se guarda el plasma, hecho de metal. Y el interior de este contenedor está recubierto de losetas de carbón vegetal. Ya veo. Hay fibras de carbón y también hay carbón en la superficie. Y uno de los mejores carbones vegetales se obtiene de los cocos. Así que tenemos una de las cosas más antiguas que nos podemos imaginar, junto con la tecnología más moderna, mano a mano, ¿no? La ciencia que define el proceso de fusión está bien establecida. El reto está en la tecnología que le rodea. ¿Cómo lograr alcanzar 150 millones de grados de temperatura? 10 veces el calor del Sol. Cualquier metal se desharía ante tanto calor. No hay material resistente a un pequeño Sol en miniatura. La solución es crear un campo magnético con forma de donut que rodee la reacción de fusión, aislándola de las paredes que la envuelven. Además, se necesitará muchísima energía para comenzar el proceso, pero si las cosas van bien, después la energía obtenida será 10 veces más potente y no se necesitará mantenimiento. Al igual que ocurre cuando encendemos el gas en la cocina, la reacción se mantendrá por sí misma. Además, se necesitará muchísima energía para comenzar el proceso, pero si las cosas van bien, después la energía obtenida será 10 veces más potente y no se necesitará mantenimiento. Al igual que ocurre cuando encendemos el gas en la cocina, la reacción se mantendrá por sí misma.